Gracias. Ya. Listo. Bien, damos inicio entonces a No, Facebook. nuestro estudio del día jueves. Facebook. Ahí está. Me ha tocado como expositor, así que vamos a hablar al Señor primeramente, primero que nada, ¿no? Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo por tu gran bondad y misericordia, Señor, que has tenido para con nosotros. Gracias, Dios, por poder en estos momentos, Señor, estudiar tu palabra, Dios eterno, y poder compartir, Señor, también a través de las redes sociales. Sean bendecidos, pero grandemente, Señor, en sus familias, en su propia persona, Señor, Aleluya. del estudio, Señor, y podamos tener también una rica retroalimentación, Señor, de quién es aparecido y qué es lo que más les da impacto. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Amén. Y amén. Bien, hermanos, lo que hoy vamos a ver como primer tema de estudio es un tema importantísimo, sobre todo para nosotros como cristianos. Sí. Y tiene que ver con la resurrección. Vamos a ver la resurrección en su generalidad, vamos a ver varias cosas. No hay un tema específico aquí, sino que es la resurrección como tema general. Y no podía sino comenzar con un versículo que a mí me parece extraordinario y que lo escribe muy bien el apóstol Juan, de las palabras de Jesucristo que tienen que ver precisamente con el tema. Allí en Juan capítulo 11, versículo 25, Juan escribe lo siguiente: y de la boca de Jesús, escuchado de la boca de Jesucristo mismo, donde dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí. ¿Qué le parece? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bien, según el diccionario, vamos a ir a unas definiciones. Es un pasaje hermoso pero vamos a ir haciendo algunas definiciones. Primero que nada, según el diccionario, el término resurrección viene del latín resurrection. Tercera declinación, derivado del verbo resurgo, que significa levantarse, alzarse, resurgir o renacer, ¿ya? Hace referencia a la acción de resucitar, es decir, de dar nuevo ser o nueva vida. Es la creencia que se sostiene que un ser puede recobrar la vida después de la muerte. La resurrección constituye un símbolo también de trascendencia, de trascender más allá de la vida que podemos tener aquí, sino que nosotros somos o trascendimos al tener vida eterna, ¿verdad? Eso es trascendencia. Bien, pero ¿qué es lo que resucita? Y dice, no, es el cuerpo, no es el espíritu. Entonces, vamos a definir cuerpo, por ejemplo. Y según el idioma griego, cuerpo se define como soma, ¿ya? Es el cuerpo como un todo, el instrumento de la vida. Tanto si es de hombre viviente, como hay en Mateo 6:22, por ejemplo, o muerto, Mateo 27:52, o en resurrección, como en 1 Corintios 15:44, o de animales, de grano, de las dotes celestiales, o en Apocalipsis 18:13 se traduce como hombres. En algunas ocasiones la palabra se usa por sinerdote,
para significar al hombre completo. Hay varias citas, no las voy a mostrar todas, pero nombro Mateo 5, versículo 21. Apocalipsis 18, 13 también puede anotarlo ahí para que lo busquen. Entonces, en algunas ocasiones se identifica a la persona con su cuerpo. Y esto es así incluso en el caso del Señor Jesús, como lo dice Juan 9. Eso lo podemos ver en Juan 9. 40-41. Entonces algunos fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Pero parece que no tan... bueno, perdón, me equivoqué yo. Es 19. ¿Juan 19? Juan 19, Juan 19, 19, dice: tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y por aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús, el cuerpo de Jesús. Es una referencia a... Entonces, ninguna persona estará en su estado final sin su cuerpo. Juan 5, 28, 29. Juan 5, 28, 29 dice: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en él, que creáis en él, que él ha enviado. ¿Otra vez me equivoqué? Es el 28-29 del capítulo 5, ¿no? 28-29, otra vez me equivoqué. 28-29 del capítulo 5. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Algo importante aquí para nuestros amigos que están viendo a través de las redes sociales o en algún momento van a poder ver este video, es que la resurrección de los muertos no es solamente para los cristianos, no es para los que han aceptado a Jesucristo, sino que es para todo el mundo, para todo aquel que va a estar sepultado. Es la resurrección de los muertos. La diferencia está en que si eres hijo de Dios, si has recibido a Cristo en tu corazón o no lo has recibido. Y ahí va a ser la gran diferencia, eso va a ser la gran diferencia. Y en esos momentos es cuando tú te vas a dar cuenta, pero ¿por qué no escuché? ¿Por qué no fui capaz de escuchar cuando me dijeron cuál era el camino que debía seguir y que era Jesucristo mi Señor? Entonces, importante, la resurrección no es solamente para los que se portan bien, podrían decir, no, es para los cristianos y para los que no han recibido a Jesucristo. Todos van a resucitar, todos van a ver a Cristo, todos se van a arrodillar delante de Él, todos van a ver al Señor. El problema es que unos se van al cielo con el Señor y los otros ya tienen también su lugar determinado por Él. Esa es una gran diferencia, gran diferencia. Hay otras palabras que se habla de referente al cuerpo, y por ejemplo colon, tal cual, pero con K,
denota primeramente un miembro del cuerpo, especialmente los miembros externos y prominentes, particularmente los pies, y así un cuerpo muerto. Entonces, esta palabra se usa en Hebreos 3:7, cuerpo, citando en Números 14, 29, 32. La otra palabra es cross, ya significa la superficie del cuerpo, especialmente del cuerpo humano, y está relacionado con algo bien especial que sucede en el libro de los Hechos y que tiene que ver con el apóstol Pablo, que dice que le llevaban prendas a Pablo, pañuelos, le llevaban prendas de enfermo y cuando llegaban se las colocaban al enfermo y el enfermo sanaba. O si tenían espíritus inmundos, dice que también salían del cuerpo. Eran sanados los enfermos de esa forma. La cuarta palabra es sarc, esa la conocemos más nosotros, S-A-R-X, que es la carne, es la carnecita, ¿cierto? ¿Ya? Y se traduce también por cuerpo en 2 Corintios 7:5, por ejemplo. ¿Ya? La quinta palabra es toma, denota caída y va relacionado con otra palabra también que es pipto, ya que significa caer. Entonces, lo que ha caído es, por así decir, el cadáver, el muerto, la persona ha caído, ha muerto, ha fallecido, digamos. Esa es un poco la idea. Hay otra que es somos, donde sun es con y el soma es adjetivo que significa unido en el mismo cuerpo. Y por último, la palabra eskenoma, y significa tabernáculo, y aparece traducido como cuerpo en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 13 y 14, y es cuando el apóstol ya está hablando, dice, bueno, ya estoy llegando a mis días, es cuando el Señor quizás ya me va a retirar, y es un poco eso. Pero léalo ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 13 y 14. Está hablando, es como que se estuviera despidiendo, y ahí precisamente utiliza esta palabra. Ahora, en cuanto a resurrección, la palabra resurrección, y utilizada en el griego, es anastasis, ¿ya? Denota un levantamiento, ana hacia arriba, y hidme, poner en pie, o sea, es poner en pie en alguien, es levantar a alguien, es un Lázaro, levántate, ¿ah? Es eso significa. Es un levantamiento. Hay un pasaje muy, muy hermoso, hay en Lucas 2:34, cuando dice que cuando llevan y presentan a Jesús, ¿usted recuerda cuando presentan a Jesús y lo recibe Simeón, el ancianito? Y dice, este será para levantamiento y también para tropiezo de muchos. Leámoslo ahí, Lucas 2:34, a ver. 2:34. Lo que bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Amén. Será para levantamiento de muchos. Ahí, ahí se utiliza también esta palabra, ¿ya? Donde el niño iba a ser como una piedra contra la que muchos en Israel tropezarían, que fue exactamente como sucedió, en tanto que otros encontrarían ahí su fortaleza, su levantamiento, su firmeza, dice, un medio de su salvación y vida espiritual. En Juan 11:25 ya lo leímos, ahí donde nos habla precisamente donde Cristo, Él se atribuye la resurrección, ¿ya?
y la vida, no solamente la resurrección, sino también la vida, dice. Y nos recuerda el apóstol con esa palabra de que no podremos escapar de él. Nadie podrá escapar de él. Lo vuelvo a repetir. Cristianos o no cristianos, no podremos escapar de él porque todos vamos a resucitar. Todos vamos a resucitar. Aunque, ahora dice, aunque en esta parte de Juan 11:25, me perdí el versículo. Juan 11:25 dice, y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y bueno, sucedieron muchas cosas alrededor del ministerio de Jesucristo en Israel, ¿cierto? Vamos a ver algunos ejemplos más adelante que tienen que ver precisamente con estos hechos de resurrección, donde la palabra de Jesucristo se hace vida en algunas personas. La resurrección de los justos. Bueno, habla de la resurrección de los justos, la Biblia habla de la resurrección de los justos, habla de la resurrección de la vida en varios pasajes, entre ellos Hechos 23:6, por ejemplo, habla de la resurrección de la vida. La primera resurrección, de ahí que la inserción de es denota la finalización de esta resurrección, de la que Cristo fue las primicias. O sea, Él fue la primicia de la resurrección, pero no la resurrección de como los ejemplos que vamos a ver más adelante, donde las personas, claro, fallecieron, vino Jesús, o incluso en el Antiguo Testamento, y volvieron a la vida, pero esa resurrección no constituía una vida eterna como la de Jesucristo o como la que vamos a tener nosotros en el momento que Cristo vuelva por su iglesia, por nosotros. Hay una diferencia tremenda ahí. ¿Alguien me votó? ¿Se cerró? Ah, no, pero veo a todos. Bien. ¿Me van entendiendo? ¿Me van siguiendo, hermanos? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Amén. ¿Me están escuchando? Amén. Bien. Hay otras notas con respecto a resurrección, pero vamos a seguir avanzando. Ahora, dentro del judaísmo y el islam, también se acepta la existencia de la resurrección. Yo eso no lo sabía. O sea, del judaísmo sí, pero del islam no tenía idea. No sabía que también aceptaba la existencia de la resurrección. Ahora, para el cristianismo, la resurrección es el pilar de nuestra fe. El pilar de nuestra fe. Y el apóstol Pablo nos enseña y dice, de esta forma, está frente a los corintios, ellos creen que ya que el alma puede resucitar, está bien, pero que el cuerpo, dice, entonces dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Si es vana, es vacía. Vacía es también entonces nuestra fe. O sea, es categórico al decir Cristo ha resucitado. Si Cristo no resucitó, estamos puro dando la hora, estamos dando jugo, como dicen algunos. ¿Ah? Pero eso es, ahí en 1 Corintios 15, versículo 14. Ahora, el tema que estamos viendo hoy día de la resurrección y de que si hay o no vida después de la muerte es algo que siempre le ha inquietado a la humanidad.
Desde la antigüedad, la resurrección se ha considerado como el símbolo más indiscutible, pero solamente para la manifestación de las divinidades, ¿ya? Ya que se suponía que el secreto de la vida no puede pertenecer más que a la divinidad, ¿ya? A la divinidad. El propio sol inmortal, todos los que creían que el sol era el Dios, que cada noche descendía, ¿cierto?, al reino de los muertos, podía llevar consigo a los hombres y al ponerse matarlos, pero también podía guiar a las almas a través de las regiones infernales, resucitándolos a la luz al día siguiente con la mañana. O sea, siempre ha habido un interés, una inquietud de las personas referentes a lo que significa la resurrección. Ay, sí. ¿Puede ser un pequeño comentario? Ahora sí, dice mi hermana Rosita. Amén. Amén. Por favor, pastor. El texto de Juan 11:25 Amén. me llama la atención en un contexto que aquí no aparece, pero me lo figuro. Cuando estuvimos en Israel, en Banias, que es donde Jesús hace la pregunta en Mateo 16, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Recuerdan? Sí. Y es porque allí había una gran imagen de César, y ahí estaba, ¿cómo se llamaba, Mauri? ¿La puerta del infierno, eso? Y había, claro, una gran cueva donde salía un agua y un manantial tremendo, que uno de los afluentes que forman el Jordán a partir de las montañas ahí del norte. Pero habían muchos altares en el lugar esculpidos en la roca, y llama la atención un pueblo como el judío, tan lleno de altares y dioses paganos y todo eso. El hecho que Jesús diga aquí, yo soy la resurrección y la vida. Ese texto tan evangélico que nosotros lo recitamos sin pensar en el trasfondo probable que tiene. Estamos hablando de Betania. Betania hoy día es un lugar árabe allí, ¿no? Musulmán. Para entrar ahí es complicado y para salir los guardias, los policías revisan los buses. Y siempre han sido lugares, eso, recuerden que la propia Jerusalén, en un costado allí, en el valle de las basuras que hay en el lado, ¿verdad?, donde hacían hasta sacrificios humanos, en Moloch, en tiempo del Antiguo Testamento, era un dios que colocaba a los niños arriba de los brazos en fuego y los consumían sacrificios humanos de niños. Entonces, era un pueblo generalmente muy, muy idólatra y dado a muchos dioses paganos. Estoy pensando en Esculapio, el dios de la medicina. Estoy pensando en estos dioses romanos, griegos, que entre ellos se denominaban como los hombres que daban nueva vida. Y esto de la vida, la filosofía griega, es muy dado esto, ¿no? De ahí vienen los conceptos de zoe, que hablaba Iván recién, de soma, de ahí la palabra psicosomático, psiqui, alma, soma, cuerpo. Entonces, todos los conceptos que incluso usamos hoy día griegos, eran conceptos que están relacionados con la hechicería un poco, con toda esta cosa media mágica. No es raro que haya habido alguien o un dios que hayan adorado allí que asimismo se denominaba el que resucitaba. Y que Jesús se atribuya para él y diga, yo soy. Entonces, seguramente encontraste otro que diría, no, ahí está él, ese es el Dios que produce la resurrección. Es como el Dios no conocido. Claro, y que Jesús tenga él que hacer el alcance, yo soy, para hacer el contraste definitivamente. Y la palabra resurrección, que es un término genérico, puede haber dicho, yo soy el que los mantiene sanos para que no se mueran, o yo soy la sanidad de ustedes. No, dijo, resurrección es un concepto global que Iván ya explicaba, tiene que ver con esto de levantar, poner en pie, sacar de un estado distinto, ¿no?, de la muerte en contraste con la vida. Entonces, yo soy el evento de la resurrección. No está diciendo yo soy el que levanta al muerto. Yo soy el que... No, yo soy el evento de la resurrección, ese evento, donde quiera que se produzca, yo soy ese evento, yo soy la resurrección. Pero no basta con eso, porque alguien puede haber dicho, bueno, pero si él es la resurrección, tiene que ser al mismo tiempo
la sanidad, si alguien se muere, se murió porque estaba enfermo de algo, y aparece en la Escritura personas que se mueren y en algunos casos indica de que muere el que se muere. Yo soy la resurrección de los que murieron de cáncer, yo soy la resurrección de los que murieron lo que sea. Sino que lo pone inmediato, yo soy la resurrección y la vida. Y es puntual en decir que sin vida no hay evento de resurrección, o sea, no existe. Entonces, ese que está allá, que dice que es la resurrección, puede que todo el mundo crea que Él es, pero Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Significa que siendo la vida, hace posible solamente en ese contexto que la resurrección sea válida. Se valida la resurrección por causa de que la vida hace posible que la resurrección sea un hecho. Y la resurrección propiamente no es un evento aislado, escatológico, sino que es una persona que donde quiera que la persona esté, el evento está. Entonces, no lo indica un Dios, a una persona, a una filosofía, a una teoría, sino que Él, yo soy, y donde yo esté, el evento comprobable, porque la vida en forma inmanente fluye, por eso que al final vuelve, hay como se llama esto una idea de reiteración, ¿no? Porque lo repite, dice, y el que cree en mí, aunque esté muerto, pues de hecho, el que esté muerto va a ser sanado, o el que esté muerto va a ser levantado, no. El que esté muerto, porque está muerto por una razón evidente, pero vivirá. Y vuelve a colocar otra vez en perspectiva de que la única forma posible que la muerte sea vencida es por la vida. Y la única manera posible de que la vida sea manifestada es por Cristo. Significa que Cristo es intrínsecamente la vida quien produce el evento de la resurrección, ¿verdad? Él es la vida que produce la resurrección. Sin Cristo no es posible concebir ni una resurrección, ni como teoría, ni como idea, ni como teología, nada. Entonces, me sorprende que Jesús hace una declaración tan enfática que no diga, yo creo en la resurrección. Todo el mundo tal vez creería, ¿no? Los judíos creen en la resurrección. Pero que él diga, la resurrección soy yo, es una persona puntual. El evento de la resurrección, yo lo manejo, yo lo promuevo, yo lo hago eso. La resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá eso. Entonces, llego a pensar que el contexto de este versículo está apuntando a un hecho que no aparece registrado aquí, pero viendo un poco cómo vivía la gente en la época, tiene que haber sido muy idólatra y muy permeado de las ideas religiosas del mundo greco-romano. Entonces uno acostumbra a ver aquí y dice, wow, son judíos, son fariseos, estos creen en Dios, ayunan 3 veces por la semana y son caballos, diezman a cada rato y esto, tal como se describe un fariseo que cumple, esto oran hasta de pie en la sinagoga, pues en las plazas públicas, o sea, ¿quién no querría tener un miembro de la iglesia como un fariseo? Oran 3 veces al día, predican en la plaza, divan a cada rato, oran 3 veces al día. O sea, son buenos chatos estos. Y claro, un pueblo religioso que cree en todas esas cosas, imagínense, y que Jesús entonces tenga que decir, no, yo soy esto. Tal vez en contraste de que el pueblo judío estaba permeado de idolatría, de falsos dioses, ¿no? De falsas imágenes que ellos hacían, tanto que Jesús tiene que arrogarse para sí y descubrirse a sí mismo como que Él es la resurrección y Él es la vida. Y no hay forma posible que eso ocurra si no se cree en ese axioma. Yo soy, y el que cree en mí, yo soy. Entonces el que cree en mí porque yo soy, ese tiene resurrección y ese tiene vida. Yo creo que lo dejó a todos, el público que estaba pensando, no, es ese, no es ese, acá, ¿qué Dios sigues tú? Cortó de raíz al decir que sin Él no es posible eso. Entonces veo que este texto, que para mí es muy evangélico, brillante, profundo, tiene un contexto tal vez que el Evangelio no alcanza a decirlo, pero como está escrito con un fin del Evangelio de Juan de hacer apología, ¿verdad? Porque ya se levantó el gnosticismo, se levantaron un montón de filosofías raras, racionalistas, entonces va a intentar el texto de provocarnos en los lectores de que Cristo es Dios, Él es el Señor. Eso quería agregar nomás. Amén. Amén. Y claro, en la segunda, en la parte B del versículo, por ejemplo, dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, no puedo pedirle a un muerto
que crea en Jesús, ¿cierto? Claro. Sino que está hablando algo mucho más profundo de lo que significa la resurrección y la vida. O sea, algo mucho más grande, mucho más alto de lo que significa la resurrección de la vida. Y el pastor ya mencionaba algo de los griegos, y yo también tenía, yo dije, ya me nombró casi todos los... No, Bueno, perdón, el texto anterior que también el comentario bueno, el capítulo 5, 28, 29, ¿no? Porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Correcto. Fíjese, cómo está puesto el texto. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida. ¿Por qué salen a la resurrección de vida? Ya lo dice el verso anterior. Porque oyeron su voz. O sea, si no oyen su voz, no pueden salir a resurrección de vida. Otra vez, está tan ligada a la resurrección y es debida a la voz, a la iniciativa de él. Y luego dice, más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Es decir, los malos que resucitarán, también lo harán porque han de oír la voz del Señor. Fíjese la doctrina que está estableciendo aquí. Correcto. Y tercero, no está queriendo implicar que los buenos y malos resucitarán al mismo tiempo. No, no dice eso. El énfasis del texto está en que los buenos y los malos resucitan porque oirán su voz. ¿Cuándo la oirán? 8 años y medio, 7 años y medio, 1000 años de diferencia, y la teología ahí se pega medio salto. Pero lo interesante es que no está intentando decir que es un evento único. El texto está enfatizando que el oírle la voz a él es la única garantía de resurrección, para bien o para mal. Pero el texto ya me deja sentado que nadie se quedará en el estado de la muerte, porque todos tendrán que dar cuenta delante de él Dios un día. Wow. Ah. Tremendo eso. Y eso va a ser lo peor de todo, que le van a ver a él. Yo creo que ya hay suficiente castigo. Imagínense toda una eternidad pensando en lo que podían haber vivido. Bien, continuando entonces, tenía algo de los griegos, tenían su propia percepción, obviamente no falta la fantasía, y por supuesto no podría estar ajena en este caso, y dice la leyenda, pues voy a leer un trocito ahí para que, y creo que ya el pastor lo mencionó incluso, Cuenta la leyenda. cuando Asclepio dice, Asclepio es el nombre que mencionó usted, hijo de Apolo y de la mortal Coronide, semidios de la medicina, al que los romanos llamaron Esculapio, instruido por el centauro Quirón en el arte de curar las enfermedades, alcanzó tales progresos que consiguió ser capaz de resucitar a los muertos. Pero esto es toda una intriga supuestamente entre estos dioses, porque es ayudado por Atenea. Y Atenea, ¿qué es lo que hace? Le había enviado a Asclepio sangre brotada de las heridas de Medusa. La sangre procedente de las venas del costado izquierdo constituía un veneno violento, y la que había salido del lado derecho era capaz de volver a los muertos a la vida. O sea, el Asclepio, a través de eso, había logrado resucitar. Su ciencia llegó a tal punto de provocar las quejas de Hades, obviamente, porque le estaban quitando, ¿cierto?, a los difuntos. Por lo tanto, Zeus, temiendo que el arte de Asclepio trastornase el orden del mundo, fulminó al medio con un rayo. La ciencia de la resurrección era pues una ciencia prohibida. También se atribuye la resurrección de una mujer que llevaría 30 días sin respirar al filósofo griego Empédocles de Agrigento. Y esto ocurre poquito antes que el Señor naciera. No, harto más. En el siglo V antes de Cristo. Asimismo, divinizado por sus seguidores, obviamente. Entonces, las religiones de misterio, en particular, los misterios de Eleusis, por ejemplo, así con las ceremonias funerarias,
egipcias. Los egipcios eran muy dados a esto y hoy día podemos ver testimonios, digamos, de que sí creían en la vida después de la muerte, enterraban a sus faraones con toda su gente, con cosas para comer, con tanta cosa. O sea, había una creencia de que había algo más allá. Testimoniaron expectativas humanas vivas por la resurrección. Los ritos de iniciación a los grandes misterios eran símbolos de la resurrección esperada por todos ellos. Bien, pero volvamos a lo real, volvamos a la Biblia. Volvamos a la Biblia. El concepto de resurrección, como decíamos en la Biblia, se basa en la idea de una divinidad crea seres humanos híbridos, en parte carne y en parte espíritu, por así decirlo. ¿Ya? La resurrección se toma como base de los dogmas en la multitud de credos alrededor del mundo. La concepción bíblica, y es lo que decíamos delante, es la base, ¿cierto?, de nuestra fe, la resurrección, que experimentó una revelación lenta a través de la Biblia y de los libros griegos del Antiguo Testamento. Quizás por ahí va, digamos, un poco lo que acababa de decir nuestro pastor, digamos que quizás se enfrenta en esos momentos, me vino a la mente a Pablo, ¿cierto?, cuando ve a la estatua sin nombre y dice, de ese les vengo a hablar yo, de ese les vengo a hablar yo, porque tenían muchos, ¿cierto?, pero tenían uno sin nombre. Mas aquí Jesucristo también a él quizás habían muchas estatuas o altares, digamos, donde se hablaban de resurrección o dioses que resucitaban, pero Cristo dijo, yo soy el que resucita. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y que continúa presente también en el judaísmo, en el cristianismo y en el islam, como mencionaba al principio, no tiene punto de comparación con lo antiguo de la inmortalidad típico, dice, por ejemplo, de la concepción griega. La concepción griega era que volvía a la vida, moría, volvía a la vida, pero eso era todo, digamos, no tenía que ver con nada más que eso. Bien. Perdón, pensar en un vocablo insurrecto Insurrecto. o No. insurrección. La palabra resurrección, el prefijo re, doble, surrecto. Cuando hablamos de un insurrecto, viéndolo en esto, es uno que se levanta contra la autoridad. Imagínense, si la palabra entonces resurrección es un levantarse de un estado de la muerte, un insurrecto es uno que se levanta. Eso estaba viendo recién aquí en el diccionario, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este es un insurrecto, este es uno que se levanta por ahí y protesta en contra de todos los insurrectos, ¿no? Y el término tiene que ver un poco con lo que estamos hablando de la resurrección. Re, el prefijo re significa que se repite algo. Entonces, un resurrecto, resurrección, está hablando entonces no uno que se levanta simplemente de la primera vez, sino que alguien lo levanta para que la resurrección se produzca. Y me sorprende entonces que la resurrección no se produce por iniciativa propia o porque algo externo simplemente, y vuelvo a las palabras de Jesús, yo soy. O sea, resurrección sin Cristo no hay. No tiene sentido. Pablo lo dijo, o sea, que no existe, no hay. La resurrección de Jesucristo lleva consigo la extensión de la resurrección de la humanidad. Este punto es debatido desde las primeras comunidades seguidoras de Jesús hasta nuestros días, pero es sin duda el centro o la piedra angular de la fe cristiana. Lo vuelvo a repetir, la resurrección de Jesús es la piedra angular o el centro o lo más importante o lo principal de la fe, en lo que se basa la fe cristiana. Tal como lo expresó y lo mencioné también, creo que un poquito antes, el apóstol Pablo allí en los Corintios. Si Cristo no resucitó, vacía es nuestra predicación.
vacía es también nuestra fe. En el Antiguo Testamento se considera a Dios es el único Señor de la vida y de la muerte, por supuesto, y allí en 1 Samuel dice, Jehová da muerte y vida, hace bajar al Seol, y ahora el Seol era considerada la morada de los muertos, ¿ya? Y retornar, o sea, volver a la vida. 1 Samuel 2, capítulo 2, perdón, versículo 6. Ved ahora que que solo yo soy y que no hay otro Dios junto a mí. Yo doy la muerte y doy la vida. Y es como lo que dijo Jesucristo. Hiero yo y sano yo mismo, y no hay quien libre de mi mano. Deuteronomio 32, 39. Estoy ahí mencionando algunos ejemplos del Antiguo Testamento. La Escritura nos indica también que Dios tiene el poder sobre el Seol mismo y rescata el alma de la fosa, como lo dice en Salmos. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Es muy hermoso este salmo. El que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Muy hermoso, Salmo 103, versículos 3 al 5. Juan 4:7, dame de beber. Ah. ¿Sabes dónde la canción esa? Ah. Pues repite toda esa letra que acaba de... Sí, dame de beber. De tu agua, Señor. Sí. Sin duda estas expresiones se extienden de forma hiperbólica, ¿ya? Para significar una preservación temporal de la muerte. En esta experiencia tenemos ejemplos bíblicos tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Los milagros de resurrección operados por Elías y Eliseo, por ejemplo, van aún más allá, muestran a Dios vivificando a los muertos mismos, sacándolos del Seol al que habían descendido. Por ejemplo, y creo que lo mencioné el domingo pasado, la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta. Ahí cuando Dios le dice a Elías, le dice, anda a Sarepta, que ya yo he mandado a una viuda que te alimente, le dice al profeta cuando estaba en el arroyo cuando se le acabó el agua en el arroyo de Quirep. Entonces, y también la resurrección del hijo de la tsunamita por medio del profeta Eliseo. Aquí el profeta, los dos actúan de la misma forma, porque el primero, el profeta Elías, dice que lo lleva a su cuarto y ahí ora por él y hacia Dios. Y el profeta Eliseo también lo lleva a su cuarto y solamente él dice, y que tres veces dice, se tiende sobre él hasta que el niño estornuda 7 veces y ahí ya se lo entrega a su madre. Pero eran niños que habían perdido la vida y que el Señor les da la gracia y vuelven nuevamente a la vida. Finalmente, y esto es tremendo, finalmente, que tiene que ver con el profeta Eliseo, un cadáver que fue arrojado apresuradamente a la tumba del propio Eliseo volvió a la vida al tocar los huesos del profeta. Y esto fue porque antiguamente había muchas bandas de delincuentes y al parecer venía una, entonces los que iban a enterrar cualquiera y justo le tocó la de Eliseo, afortunadamente, al muertito y bueno, él quedó de pie nuevamente con vida, así que fue resucitado, levantado de entre los muertos. Este tipo de resurrección no para la vida eterna. Eso es importante. Esta resurrección no era para la vida eterna, sino como reanimación o retorno a la vida que tenía, la vida anterior. Como señal. Y como señal, se repite en el Nuevo Testamento de la siguiente forma. La resurrección, por ejemplo, dice
Después de vivir la prueba del exilio, el profeta anuncia que Dios, eso de Ezequiel 37, del 1 al 14, pero vamos a leer algunos. El profeta anuncia que Dios restaurará a Israel. Para ello se utiliza la imagen de los huesos secos. Y es tremendo esto, porque el Señor le habla al profeta y le dice, ¿qué ves? Y le dice, veo huesos secos. ¿Tú crees? Le dice, Dios, ¿tú crees que se puede levantar, que se le puede...? Y el profeta le dice, Señor, tú lo sabes, le dice, tú lo sabes. Entonces, y Dios le dice, háblales a los huesos, háblales que se cree carne, que se creen tendones, que se cree, y yo daré de mi hálito de vida. Y al final, no es que él nuevamente le dé el hálito directamente, sino que le dice al profeta, he aquí el hálito de vida de parte de Dios. Es tremendo, ya yo la verdad es que alucinaba con este pasaje. Devolverá a la vida a los muertos, hará que se levanten sus cadáveres, que se despierten los que están acostados sobre el polvo. Isaías 26:9. O sea, hay varias citas en el Antiguo Testamento que también se refieren ahí como de lo que iba a suceder finalmente en la resurrección. Aquí hay un párrafo que me llamó la atención y que tiene que ver, dice, con motivo de la crisis macabea en el siglo II a.C., de la persecución de Antíoco IV Epifanes y de la experiencia del martirio, se plantea de forma aguda el tema de la retribución individual, que es un poco lo que Juan dice, algunos oirán la voz del Señor para bien, otros la oirán para mal. ¿Ya? Individual. Según la Biblia, en esta etapa ya se transmite como una certeza fundamental que haya que aguardar el reinado de Dios y el triunfo final de su pueblo. Pero, ¿qué sería de los santos muertos por la fe? Daniel, y esto también es hermoso, algunos dicen el Apocalipsis de Daniel, pero Daniel, ahí en el capítulo 12, versículos 2 y 3, dice, muchos de los que duermen en el país del polvo se despertarán, unos para la vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno. O sea, está hablando, aquí ya está hablando de Jesucristo y de la obra que él iba a hacer. Y de la venida de cuando el Señor toque trompeta, cuando el Señor hable y diga, hey, levántense. Los doctos brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a la multitud la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Este es uno de los textos más importantes sobre la resurrección de los muertos en la Biblia. Para muchos especialistas, el más antiguo, compuesto posiblemente durante la revuelta macabea, en el año 167, ahí yo no, eso no estoy seguro, 167, 164 a.C. Macabeo. Ajá. Sí. Este pasaje se refiere de forma indiscutible a la resurrección individual de la muerte a la vida eterna, que es un poco lo que ya habíamos dicho. Entonces, la esperanza que sostiene a los mártires en medio de su prueba es de tal magnitud que aún arrancándoles la vida corpórea, confían en que el Dios que los creó será también el que los resucite. ¿Creemos eso? Así se presenta la forma explícita en los libros griegos el concepto de la resurrección de los justos. Y ahí menciona también a este libro apócrifo como es la Segunda de Macabeo. Y en el Nuevo Testamento no nos podemos quedar atrás. El Nuevo Testamento tenemos a Jesús de Nazaret, y ya habíamos dicho, Él es la resurrección y la vida. Quedamos aquí, voy justo en la mitad.
la otra semana, la otra mitad. Ok, continuamos en lo que tiene que ver con en el Nuevo Testamento y qué ejemplos tenemos ahí. Y ahí vamos a volver a tocar este hermoso versículo con el cual hemos iniciado, donde Jesucristo dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice. Amén. ¿Sí? ¿Puedo hacer Por favor. una consulta y un comentario? Ya, un comentario que, por lo que escuché ayer, ¿qué pasa con la resurrección de un cuerpo que no esté completo? ¿Ya? Que le falte alguna extremidad, puede que no sea tan necesario como que le falte la cabeza, por ejemplo. ¿Qué pasa en esos casos? Ahora, ¿por qué hago la pregunta? Usted hablaba al principio de que los musulmanes también creen que resucitan, ¿ya? Los judíos también creen lo mismo, pero no creen que un cuerpo que le falte una pieza, un miembro, esos cuerpos no resucitan. Eso lo cree tanto el judaísmo como los musulmanes. O sea, ¿quiénes son los que van a resucitar? Los que sean cuerpos completos. Ahora, ¿por qué hago este comentario? En la guerra que está sucediendo ahora Israel-Hamás, no sé si ustedes han visto que los de Hamás están decapitando a sus enemigos, a los judíos. ¿Ya? ¿Y por qué los decapitan? Cortarle la cabeza. Justamente por eso, para que no resuciten en aquel día. Porque tanto ellos como los judíos creen que, claro, hay resucitación, van a resucitar, pero no resucitan aquellos que estén cuerpos incompletos. Por eso que el judío también se preocupa mucho de su cuerpo, sí, de que tenga todo perfecto, de que no le falte ni un miembro. Ellos buscan la excelencia en todo, hasta en su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque una de las creencias que tiene, claro, va a venir el día de la resurrección, pero no cualquiera, solamente aquellos que tengan un cuerpo completo. Entonces, lo que está haciendo Hamás en estos momentos, decapitando a sus enemigos, a los judíos. Tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque aquellos que han decapitado, no van a resucitar el día que el Señor venga. Fuerte, pero es así. Sí. Bueno, recién leíamos Jeremías y habían solamente huesos. Solo huesos. Y se juntaron. Y se juntaron, y están desparramados incluso. Y se juntaron uno con otro, dice. Y se fueron formando. Y yo veía, dice, yo me imagino el profeta, y yo veía cómo se formaban los tendones, cómo se formaban las carnes. Dice que era como un terremoto, decía. Un terremoto. Oh, extraordinario. Así que, sí. Pero es tremendo saber eso, los motivos por el cual hoy día lo están haciendo. Hay algunas doctrinas que incluso sostienen que la cremación de los cuerpos no lo deben hacer porque el cuerpo se desintegra con el fuego. Ahora, son creencias extremas, porque lo mismo ocurre en un naufragio cuando los pescados se comen a los náufragos. Eso. Como si el Señor tuviera un serio conflicto en juntar los pescados que se pongan de acuerdo para que devuelvan lo que se comieron. Entonces, creen de que Dios va a usar cierto protocolo. Si a un paralítico lo hizo andar, si a uno que le faltaba una mano se la puso, entonces sería limitar a Dios creer de que un cuerpo mutilado, claro, los musulmanes y algunos judíos piensan eso, pero la pregunta es, ¿Dios está limitado a eso si Él fue el que lo hizo? Y no nosotros a nosotros mismos. Sí. Entonces, si a alguien le falta un brazo, ¿qué problema? Tú dices, pongo un brazo, no, se acabó. Sí. Además, la resurrección es un cuerpo nuevo que no tiene que ver con este cuerpo antiguo, es otra cosa.
cuerpo glorificado, Pablo decía, hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Entonces, el cuerpo animal se puede desmembrar, pero ¿es eso lo que está hablando la resurrección de la Biblia? ¿No es acaso la resurrección del cuerpo espiritual? Claro, se tiene que juntar, dice la Escritura, tal vez lo vemos más adelante, eso, que el Señor venía con sus santas decenas de millares, dice, y en el momento de la resurrección los espíritus toman el cuerpo, se levantan y todo eso, pero no tiene problema el Señor con eso. Si yo soy la resurrección, dice, y eso rompe todo paradigma, ya se acabó la conversación con eso. Él es nomás. Es que mismo Jesús, yo pensaba cuando Él resucita, Él no resucita en espíritu, Mm. Él resucita en un cuerpo. Y hubo alguien que no creyó eso, pero era un cuerpo además especial, ya glorificado, que yo creo que para allá vamos nosotros también, porque dice que ellos estaban a puerta cerrada y Él ingresa, Claro. pero además tenía sus heridas en sus manos, ¿cierto? Donde le dijo a Tomás, mira, Tomás. Entonces es algo realmente poderoso, o sea, si Dios fue capaz de crearnos de esta forma y tan distintos uno de otro, ¿por qué no va a tener el poder para resucitarnos y restaurarnos al- a, a ese cuerpo glorificado que el Señor desea de nosotros? Amén, hermanos. Amén. Pastor, ¿iba a hacer alguna acotación antes de...? No, 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 no. Ya, ok. Perfecto. Mi tía Rosa en el fondo. Rosita. Espera un poquito. Dice doctor, me parece, me refiero, porque nos compete como cristianos estar al pendiente de esto. Pero mire, yo recordaba algo, y lo busqué aquí en el texto, pero es algo tan simple que el pastor, por supuesto, que él no me aclara la película. Dice el Salmo 8, verso 4, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del hombre para que lo visites? Bueno, yo sé que la palabra es para que la vayamos insertando en cada parte. Aquí dice, ¿qué pasa si nos falta algo? ¿Mm? A mí ya me falta una parte importante de mi cuerpo. Inclusive tengo una prótesis. ¿Qué va a pasar por eso el día que yo muera y resucite delante del Señor? Entonces son cosas que me competen también saber. Pero cuando leo, ¿qué es el hombre para que él piense en mí? ¿Ya? Y para que Cristo me visite también, yo sé que cuando resucite, si no lo veo que Él venga y tuviera que morir y resucitase, cuando Él venga por mí, va a ser todo nuevo como la rosa y siempre sueño ser para presentarme delante del Señor, porque Él tiene memoria de mí. Entonces, si me falta un brazo, una pierna, la cabeza, qué sé yo, el apéndice, las amígdalas, el Señor lo va a reponer porque Él tiene memoria de mí. Si eso está correcto, quiero creer que así es porque así lo siento. Y si no, corríjame, pastor. Bendiciones. Está bien, mi hermana Rosita. Amén, 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 amén. Amén. Amén, hermano Claudio. Hermanito, Ya. muy buena la exhortación, pero quiero hacer no un alcance, sino más que nada una pregunta de algo que dijo el pastor, que bueno, usted también debe saber. Cuando Tesalonicenses dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no testificáis como otros que no tienen esperanza. Y el 19 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo va a oír un muerto? ¿Cierto? Estamos hablando de una persona que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el 13 dice que no ignoremos acerca de los que duermen. ¿Qué pasa con los cristianos cuando mueren? El pastor dijo algo de dormir. O sea, que está muerto no escucha.
inclusive el que está dormido. Entonces, ¿cómo se ve esa parte cuando dice, no ignoréis acerca de los que duermen? Lo voy a leer de nuevo. Que tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os testificáis como los que otros que no tienen esperanza. El segundo texto decía, con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo van a escuchar las trompetas? ¿Cómo las escuchan? ¿Qué pasa con los cristianos cuando mueren? Esa es una cosa. Y la otra idea se me fue, pero más o menos eso es lo que yo quería, o la clase que yo quería hacer, o pregunta que quería hacer. ¿Cómo se interpreta eso? O sea, más que interpretar eso, yo voy a la resurrección de Jesucristo. Jesucristo es la primicia de nuestra resurrección. Y quizás hay muchas preguntas que podríamos tener respecto a de cómo fue. Pero la palabra dice que fue realmente extraordinario y de que no solamente Él resucitó, sino que también otros resucitaron ese mismo día. Entonces, hay un poder que nosotros no podemos dimensionar. Dios es tan poderoso de que nosotros no podemos dimensionar el poder que Dios tiene y quizás nos preocupamos por algo que la respuesta solamente la tiene el Señor, la tiene Dios. Él es poderoso, fue tan poderoso que pudo transformar mi vida, transformarla, cambiarla. Y yo creo que ese es lo más difícil que Dios podía hacer, pero lo hizo. Y volver a colocar carne, volver a colocar, bueno, mi hermano aquí mencionaba un pasaje de la Escritura donde dice, carne ni sangre no heredan el reino del Señor. Así que vamos a ir viendo, por eso quedé hasta aquí, y vamos a ver en el Nuevo Testamento también ejemplos con respecto a personas que fueron resucitadas y qué tipo de resurrección es la que ahí vamos a ver también. Así que le invito yo el próximo jueves en este mismo canal para que continuemos viendo este excelente, la verdad es que ha sido muy hermoso lo que tiene que ver con la resurrección y lo que tiene que ver con nuestra eternidad, hermanos, con nuestra eternidad. Pero una cosa le digo yo, el Señor es tan poderoso que no debemos preocuparnos de cómo Él lo va a hacer, ni qué tipo de trompetas son las que va a tocar. Lo único que sé es que cuando eso suceda, yo voy a salir y voy a adorar al Señor, ahí a bendecir al Señor y a alabar al Señor. Así que vamos a dar gracias al Señor porque ya se nos pasó la hora. Amén. Y hay actividades de algunos. Déjeme aclarar una cosita nomás. La intervención mía no fue nunca en el sentido de crear Bájale su volumen. Espera un poquito. Espérate un poquito. Apague su... Sí. Ya, ahora. Vamos, Claudito. La razón de mi pregunta no es el sentido de lo que Dios... No, vaya. Sí, está... Se acopla tu... Debe tener algo prendido. Sí. Que trate de hablar así nomás. A ver, Claudito. No fue en un sentido de duda de lo que Dios es capaz de hacer. Dios puede transformar de la nada, hacer algo. Porque por algo dice la Escritura, lo que no ha sido hecho, fue hecho. ¿Ya? Estamos claros en eso. Me falta un brazo,
para Dios no hay problema. Me falta un pie, para Dios no hay problema en eso. Sino que la pregunta, cuando dice duerme, o sea, una vez el pastor lo explicó, eso, o sea, de cierto, la carne muere porque la muerte es solamente la separación del cuerpo y el alma. Eso es lo que origina la muerte. El cuerpo y el alma se separan, o sea, el cuerpo deja de tener vida y después, ¿me entiendes? Entonces, pero bueno, lo digo, más de alguna vez el pastor lo ha dicho, que en cierta forma los cristianos duermen, o sea, están muertos, pero duermen en el Señor. Entonces, no es un sentido de duda de lo que Dios no es capaz de hacer. Dios es capaz de hacer todo, transformar todas las cosas, hacerlas nuevas, como me hizo a mí, como lo hizo a usted, y al mundo entero. Esa es nomás la acotación, hermano. Amén, hermano Claudio. No para crear duda de lo que Dios... No lo entendí sí tampoco. No, está bien. Está bien, a ver. A ver, entonces les invito para el próximo jueves, continuamos la segunda parte. Amén. Y el pastor va a tener que hacer la tercera parte. Amén, gloria al Señor. ¿Les parece si damos gracias al Señor? ¿Sí? Amén, ¿nos acompañan ahí en casita? Gloria a Dios. Gracias, Señor, te damos en esta hermosa noche, Señor. Gracias por poder estudiar tu palabra, Señor, por tu presencia, Señor hermosa. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos. Señor, gracias por bendecirnos, Dios eterno. Gracias. Te damos, Señor, en esta noche. Gracias por aquellos que han participado, Señor, por aquellos que han opinado, Dios eterno. Gracias, Dios mío, porque es un tema importante, Señor, que es fundamento de nuestra fe, Dios eterno. Gracias, porque algún día, Señor, en algún momento escucharemos, Señor, la voz de Jesús, nuestro Señor, de nuestro amado Salvador, para irnos con Él para siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, y nos encontramos el domingo en nuestra reunión, Señor, de adoración y de alabanza, para continuar el próximo jueves, Señor, con este estudio. Dios, en el nombre de Jesús, bendigo, Señor, a cada hermano, cada hermana, Señor, cada niño, Señor, que ha escuchado, Señor, que ha visto, Señor, este estudio, sean grandemente bendecidos. Que Dios te hable, que Dios te bendiga, que Dios trate con tu vida, con tu corazón, en el nombre de Jesucristo, porque Él es la resurrección y la vida. Ya sabes, hay resurrección para los que han hecho el bien y hay resurrección para los que han hecho el mal. Dios, tú los separarás ese día. Dios, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén.